Nosotros no podemos llevar adelante un proceso electoral en los departamentos que no hubieran aprobado sus estatutos autonómicos. Necesitamos de una norma legislativa que nos diga la cantidad de cargos que se va a elegir en Sucre, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí. Esperemos que la convocatoria salga lo más antes posible, respetando la constitución política del Estado y la reglamentación que tienen que sacar. Este año tienen que salir las subnacionales y conjuntamente a esa convocatoria también tienen que salir la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la elección de los vocales del Tribunal Electoral Departamental. Primeramente se tiene que realizar una ley y que ya está de acuerdo a la información, está en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, una vez que se tenga, recién el órgano electoral podría pronunciarse respecto a la convocatoria de las elecciones subnacionales. El 15 de noviembre ya tiene que emitirse la convocatoria a elecciones subnacionales. Bueno, hablemos de las elecciones subnacionales y de esta solicitud que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral para la aprobación que se debe realizar en la Asamblea Legislativa. Permítame, antes de conversar con nuestros invitados en nuestro estudio, vamos a repasar la siguiente información que tiene que ver con lo siguiente. Elecciones subnacionales. Los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral se elegirán por 2/3 de la Asamblea Legislativa. Elegirán a 7 vocales, entre los que debe haber por lo menos 3 mujeres y 2 representantes indígenas. El 7º vocal será designado por el presidente del Estado. Los actuales vocales electorales fenecen en su mandato el 19 de diciembre. La ley de convocatoria de las elecciones subnacionales debe ser emitida a más tardar, bien lo decíamos, hasta el 15 de noviembre. Y en marzo del próximo año, Bolivia elegiría a más de 5.000 autoridades locales entre gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. La línea de tiempo, a ver, que debería cumplirse, ¿verdad? En esta situación electoral, el 15 de noviembre debería ser la emisión de la ley de convocatorias subnacionales. Exacto, y el 19 de diciembre los vocales electorales fenecen en su mandato, es decir, les quedaría muy poco tiempo para esto. Y deberían realizarse las elecciones subnacionales en el mes de marzo del próximo año. Estamos con don Fabián Yaxi, que es experto municipalista y ya hace algún tiempo había tratado de explicarnos. Digo tratado porque este es un tema un poco complicado. Bienvenido. Bienvenido. Buenas es decir, noches. Hay departamentos que no tienen sus estatutos autonómicos. Por eso se está viendo esta posibilidad de que se apruebe una norma que todavía está durmiendo en una comisión. Así es, así es. Buenas noches a usted, a Luciana. Bueno, ya lo decíamos en algún programa anterior. Hay cosas que no funcionaron pues en el país los últimos 20 años, lamentablemente. Se han hecho cosas a medida del partido hegemónico dominante y por eso también todas estas normas han sido postergando. Recordemos que el régimen electoral tiene que haber, y es una competencia compartida. Eso significa que tiene que haber un desarrollo legislativo a nivel subnacional que está pendiente. Desde que tenemos la Constitución ha habido, yo creo que una dejadez, pero ya no solamente de ese gobierno del más hegemónico que hizo las cosas atolondradas, pero también las entidades autónomas no se pusieron el chip de la autonomía. Hablar de autonomía es fácil, pero necesita acompañarse de un diseño institucional, y en el régimen electoral subnacional era pues la gran oportunidad de hacerlo, por ejemplo, para corregir las cosas que se han distorsionado en el tiempo. Primero, la Constitución, lo que ustedes han puesto en la pantalla. La manera de elegir a los 7 vocales está en la Constitución. Ahí no hay mucho que hacer, porque hay que modificar. Si quieres cambiar algo, por ejemplo, la elección del vocal que le corresponde al presidente, esa ha sido una decisión del MAS en su momento. Pero cualquier cosa... Que permítame aquí una consulta, Fabián. En este caso, sí podría ser ratificado Gustavo Ávila en ese puesto. Es el único, me parece. El único que podría continuar. Que podría hacerlo, claro, pero eso dependerá pues del presidente. Eso es poco probable que suceda. Si a mí me dan como presidente la facultad de designar un vocal, tendrá que ser alguien de absoluta confianza del presidente. Y ahí está la distorsión que inicia. Pero una otra mucho más terrible todavía, ocurre que el MAS en su momento aprobó la ley 018.
muy rápidamente, luego de aprobada la Constitución, sale la 018 del régimen electoral, de órgano electoral. ¿Qué es lo que dice esta ley? Le ha extendido ese derecho del presidente de designar un vocal nacional para designar un vocal departamental. Y eso ya es un exceso, porque en la Constitución no dice eso. En la Constitución lo único que dice es que las asambleas departamentales, es otra complicación ahora, las asambleas departamentales deben elegir 5 ternas para 5 vocales. Esas ternas tienen que ir a la Cámara de Diputados, que por 2/3 tiene que elegir de las ternas. Eso está en la Constitución, pero no dice en la Constitución que el presidente tiene que elegir. Eso dice en la ley 018. Por tanto, eso se puede cambiar. Con la actual mayoría podrían cambiar eso, porque parece un abuso que el presidente no solamente elija al vocal nacional, sino a un vocal en cada uno de los departamentos. Ahí está la complejidad de lo que va a suceder a fin de año. Tenemos un vacío. Probablemente no tengamos órgano electoral, y también hay que ver qué es lo que va a pasar en los tribunales departamentales electorales, porque también ahí va a haber la tendencia de renovarlos con este mecanismo que es complicado, ternas aquí, la Cámara de Diputados tiene que seleccionar además. Yo creo que lo máximo que podrán hacer es renovar los vocales nacionales, pero para eso no solo tiene que haber la convocatoria a elecciones ahora, que por este tema de los estatutos, que eso ya está demorado, pero bueno, se posesiona la próxima asamblea el 8 y en 7 días tendrían que aprobar la primera ley, la ley de convocatoria. Ahora, sin vocales no puede haber llamamiento a elecciones. Y eso, o sea, estaría realmente en duda de que se pueda realizar en marzo del próximo año. Ese es el peligro, obviamente, si no hay elecciones que se garanticen para renovar, porque también hay un plazo constitucional. Sí. Gobernadores y alcaldes vencen su gestión. Claro. Yo no estoy seguro si es 1 de junio o 1 de mayo, ahí la fecha habrá que verla, pero hay una fecha perentoria, igual que el presidente. El presidente tiene que irse el 9 de noviembre, pase lo que pase, o si no, ya es inconstitucional. Igual los alcaldes y gobernadores. Y claro, si hubiera un riesgo que el cronograma no da para llegar a marzo con la elección subnacional, va a tener que la Asamblea prorrogar el mandato de alcaldes y gobernadores. Ya se lo hizo, se acordarán ustedes, con el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez, ya se hizo esa modalidad, se prorrogaron a todos, ¿no? Eso es fácil cuando los partidos se ponen de acuerdo, pero eso sería muy penoso, además, que se postergue, porque claro, la legitimidad está pendiente, pero eso podría suceder, y no creo que la Asamblea nueva, además de aprobar la ley de convocatoria, tiene que aprobar el reglamento de preselección, todo el procedimiento para seleccionar a los nuevos vocales. ¿Tendrán el tiempo suficiente? Tengo mis dudas, pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda a los nuevos asambleístas. Permítame, Fabián, que le vamos a trasladar también esta consulta respecto a si las elecciones subnacionales están en riesgo a Carlos Alarcón, diputado que está con nosotros. Nos acompaña de manera virtual. Diputado, buenas noches. ¿Qué dice? ¿En riesgo? Muy buenas noches, Luciana, Miriam. Un saludo para Fabián y toda la audiencia. Primero, unas precisiones porque se han dado datos incorrectos. A ver, la Constitución establece que el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 miembros, quienes duran en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección. No es correcto decir que el presidente podría reelegirlo al vocal hábil. Eso está prohibido para los 6 vocales por Constitución. También la Constitución dice que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de votos de los miembros presentes, elegirá 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional, y que la presidenta o el presidente designa a uno de sus miembros. Lo que no está regulado directamente en la Constitución es que el presidente designe a un miembro de los tribunales departamentales electorales, pero sí está por Constitución que designa a un vocal del Tribunal Supremo Electoral. Hechas esas precisiones o aclaraciones, hay aquí 2 problemas, ¿no? En la asamblea de salida y en la asamblea de entrada. En la asamblea de salida, la ley de designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, hace 2 meses yo presenté una nota diciéndole al presidente de diputados que devuelva al Senado, porque no se la aprobó con los 2/3 que exige una sentencia constitucional que precisa principios que ya están vigentes desde la Constitución del 2009, y también la metodología estaba cuestionada, especialmente por la senadora Cecilia Requena, porque era una metodología formalista, ritualista,
porque repites el error de lo que vivimos en la preselección de los candidatos a cargos judiciales. Entonces había que cambiar la metodología para priorizar la esencia sobre la forma. Eso quiere decir que simplificar los tiempos, simplificar los procedimientos, pero garantizar que verdaderos notables de confianza ciudadana en el conjunto del país puedan acceder al cargo más importante, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente dábamos el ejemplo de Ana María Romero de Campero. Ana María Romero de Campero creo que no tenía ni título formal de periodista, sino era una persona que tenía el periodismo en la práctica, pero que fue la más reconocida defensora del pueblo y que gozaba de una amplia aceptación y consenso ciudadano. En cambio, en el requisito que han puesto en el Senado, en esta ley, para designar ex vocales, han puesto como si irías a elegir al director jurídico del Tribunal Supremo Electoral o al director informático. Entonces, si cambias y ajustas la metodología, podemos simplificar los tiempos, los procedimientos, para que pueda hacerlo esto en tiempos récord la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo ideal hubiera sido que la actual apruebe la ley con 2/3 y que cambie la metodología, pero no les ha dado la gana de hacerlo, como tampoco les ha dado la gana de hacerlo el día de hoy en la Comisión de Constitución con la otra ley. La otra ley que tiene que ver con la convocatoria a las elecciones subnacionales. Si te la está presentando este Tribunal Supremo Electoral, que goza de la confianza de todos los ciudadanos en Bolivia, ¿cómo no apruebas sobre tablas, como se dice? El pretexto de que como no han venido los vocales a discutir con los parlamentarios de esa comisión esa ley, entonces han postergado el tratamiento para pasarlo a la próxima asamblea. Esos son pretextos pueriles, porque lo que están buscando es sembrar minas en el camino del nuevo gobierno y de la nueva asamblea, desportillar la legitimación de la nueva asamblea y del nuevo gobierno y generar escenarios críticos como los que estaba mencionando Fabián, de que esperemos no llegar a situaciones de prórroga de ninguna autoridad, porque con eso se nos cae, se nos desbarata la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, el MAS sigue empeñado en estos sabotajes, tanto institucionales como económicos, y no pierden cuanta oportunidad se les presenta en esta asamblea de salida para seguir poniendo piedras en el camino. ¿Quieres responder algo, Fabián? Sí. Fabián, bueno, en relación a la situación de los cortos plazos que hay para, por ejemplo, designar nuevos vocales o elegirlos en el legislativo, hay quienes ya comenzaron aquí a plantear que dada la complejidad del proceso electoral subnacional, lo mejor sería que se prorroguen los vocales. ¿Qué piensa? Para mí es... Bueno, Tufi, muy buenas noches. Bueno, sería una pena, pues, ¿no? Que entremos a esa costumbre ya de que cuando no cumplen los gobernantes su trabajo, ahí se den maniobras de prorrogar mandatos. No hay peor error que aquello, ¿no? Ya lo hemos visto con los del Tribunal Constitucional, lo que eso significa. Coincido con Carlos en el sentido de que la ley 018 abusó con esta designación del presidente para vocales departamentales. Ojalá esto se corrija. Habrá que ver si el presidente electo, Rodrigo Paz, también se arroga este derecho que le da la ley 018 o se corrige, porque eso se podría modificar. Con la convocatoria a elecciones en la nueva asamblea pueden cambiar la ley, eso no se necesita gran mayoría para aquello, para reconducir, porque ahí sí tendríamos que impulsar mucho más las autonomías, por ejemplo, y yo cambiaría, y eso requiere de reforma constitucional. Es ocioso que las asambleas departamentales elijan ternas y luego la Cámara de Diputados seleccione de esas ternas. ¿Por qué no se avanza un poquito con las autonomías y que de una vez las asambleas departamentales sean las que elijan a todos los vocales? Porque así se puede generar poder y contrapoder para equilibrios de representación de los órganos electorales. Para eso, claro, habrá que hacer una reforma constitucional, pero son los cambios que el país está de alguna manera esperando, y ojalá que la nueva asamblea pueda prever cambios estructurales como de estos, por ejemplo, ajustar la Constitución, modificar la 018 para que el presidente solo se quede con la designación del vocal nacional, y evidentemente no pueden ser reelectos, pero sabemos que los abogados a veces se interpretan a su manera, ¿no? Porque claro, es un designado
por el presidente, los otros son elegidos. Creo que la Constitución también ahí puede estar sujeto a interpretación, pero lo sano es que nadie se prorrogue y claro, que lleguemos nomás finalmente a la elección. Estamos suponiendo que a todos les interesa llegar a las elecciones subnacionales, porque eso tiene que ver además contra los contrapesos de una elección nacional. Mucha gente está esperando que con eso vamos a elegir a nuestros alcaldes, gobernadores, y eso va a generar también un contrapeso con el gobierno nacional. Así que yo espero, como a todos les interesa llegar a la elección subnacional, se pueda generar un acuerdo rápidamente en la próxima asamblea para tener no solamente la convocatoria a elecciones, sino la designación de los nuevos vocales nacionales. Permítame que vamos a complementar esta información mostrándole la siguiente producción que hemos preparado. Al año se vienen las elecciones subnacionales. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo creo que los bolivianos le hemos dado un mensaje a la gerontocracia de este país, que es la vieja política que se ha cansado de postularse a cuanta elección ha podido. Y esto implica de que en las encuestas preelectorales la gente quería cambio, quería renovación. Y creo que la gente, la población boliviana le ha dado un gran mensaje al sistema de partidos. Las elecciones subnacionales es la continuación de la renovación política que la gente ha pedido el 17 de agosto. Por eso las elecciones subnacionales van a representar también la configuración de nuevos rostros políticos. Estos nuevos rostros políticos que seguramente van a ser los conductores de diferentes municipios y gobernaciones que le van a dar renovación y aire fresco a la política boliviana. Se termina por afianzar la idea de que la izquierda no va a tener la cantidad de alcaldías que está manejando hasta ahora, o si incluso peligrará la posibilidad de poder ganar alguna gobernación. Ese bloque popular, ese mundo masista, estará puesto a evaluación en ese momento. 9 gobernaciones, 340 municipios en todo el país. Dependiendo la cantidad de ciudadanos por región, eso va a determinar la cantidad de asambleístas departamentales y la cantidad de concejales municipales. Aproximadamente en todo el territorio nacional, más de 2.000 funcionarios podrían integrarse a los gobiernos subnacionales. Ese va a ser un momento importante también para ver cómo se consolida esa tendencia, si se termina por afianzar la idea de que la izquierda no va a tener la cantidad de alcaldías que está manejando hasta ahora, o si incluso peligrará la posibilidad de poder ganar alguna gobernación. Pero en todo caso, creo que los bolivianos estamos esperando de que haya un nuevo sistema político, con un nuevo sistema de partidos y con nuevos actores que le puedan dar una nueva dinámica a la política en Bolivia. Esta nueva configuración política después de las elecciones subnacionales también van a ser una configuración política de nuevas narrativas, de nuevos discursos, estos discursos de odio entre izquierda y derecha, entre Oriente y Occidente, que no se ha llevado el movimiento al socialismo, es decir, a una especie de polarización, tiene que eliminarse con el nuevo sujeto político y con los nuevos discursos de unidad que van a ser los discursos más fuertes con los cuales los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores van a enfrentar la elección subnacional. Diputado Alarcón, quiero preguntarle lo siguiente. Usted como legislador, ¿entiende por qué no se puede avanzar con las autonomías? Sí, el problema principal es que todavía la cultura autonómica no ha plasmado en el seno de las instituciones políticas y en el conjunto de la sociedad boliviana. Yo te doy un solo ejemplo que lo cuestionaba en la Asamblea. Por ejemplo, los feriados departamentales se los decreta con ley nacional y las asambleas departamentales y los gobernadores se hacen los desentendidos con ese tema. Yo decía, si mínimamente no puedes definir tu feriado departamental, entonces ¿de qué autonomía estamos hablando? Coincido plenamente con lo que plantea Fabián y yo lo he planteado para los jueces. Es decir, que las asambleas departamentales
sobre la base de un consejo de notables meritocrático que califique los méritos, no solamente designe a los vocales electorales, lo cual apoyo plenamente la idea de Fabián, sino que también designe de ternas propuestas por estos consejos meritocráticos a los jueces y fiscales de apelación departamentales y a los de instancia, para que por primera vez en Bolivia haya una verdadera autonomía y descentralización para los que más y mejor conocen a sus fiscales y sus jueces, que son las regiones y los departamentos, sean los que los designen y los destituyan por mal servicio en la calidad de justicia, por ejemplo. Entonces, temas tan básicos como estos, veo que se enfoca preeminentemente el tema de la autonomía en el tema de reparto de plata, de dinero y de recursos, lo que es esencial, porque sin eso no funciona la autonomía. Pero la autonomía no termina con eso, ese es el problema. Hay muchas cosas más allá que tienen que ver con la institucionalidad democrática, como la que está hablando Fabián, que tiene que ver con el simbolismo histórico de cada departamento, como sus feriados, que es un ejemplo departamental, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver, no tiene nada que ver eso con el tema directamente económico, y muchas cosas más que las podrías resolver de manera fácil y sencilla rápidamente. Entonces está faltando ese impulso de cultura autonómica, tanto política como societaria, para que podamos dar avances rápidos y significativos. El tema de los vocales que dice Fabián, electorales que designa el presidente, yo estoy de acuerdo en que tendrían que ser directamente las asambleas departamentales y que el presidente, como dice la Constitución, hasta que no se cambie esa norma, que designa el vocal del Tribunal Supremo Electoral. Ahora ahí hay un experto que estaba comentando en algún evento, de que si el tiempo es tan corto de la nueva Asamblea Legislativa que no te permite hacer, como manda la Constitución, un concurso público y competitivo de méritos, probablemente tenga que designar, hasta que haya el cambio a la Constitución, el presidente, ¿no?, a un vocal del nacional y departamental para garantizar las subnacionales como el mal menor, porque si no tienes subnacionales se cae el orden democrático y el orden constitucional y el sistema democrático. Los analistas tienen razón, pero no es un tema solo de viabilizar renovación política. Si no hay elecciones subnacionales, se cae todo el orden constitucional y se derrumba el sistema democrático, más allá de que los ciudadanos elijan a los viejos, a los no tan viejos o a los nuevos. No es solo un tema de renovación política, es un tema básico de sobrevivencia del Estado. Y vamos a tener que adoptar, ojalá no lleguemos a ese extremo, no creo que sea necesario llegar a ese extremo. Si cambiamos la metodología en la nueva asamblea, podemos en el lapso de menos de un mes lograr designar a los 6 vocales del Tribunal Supremo Electoral y el presidente designará al suyo. Pero esperemos llegar a este término en buenas condiciones. Se necesitan 2/3. Todo el mundo ha asumido y ha afirmado que le vamos a dar 2/3 al país, no solo al gobierno, para resolver estos temas básicos de la democracia. Ahora, del dicho al hecho, todavía hay un trecho. Veremos qué fuerza política cumple con ese compromiso a partir del 9 de noviembre. O sea, bueno, es domingo, digamos, a partir del 10. Del lunes 10 ya tenemos que en esa semana resolver este tema crítico, las 2 leyes que tienen que ver con el sistema electoral. Diputado Alarcón, le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. De seguro este será un tema del cual tendremos que seguir hablando, viendo por supuesto a detalle el trabajo que se pueda desarrollar en la Asamblea Legislativa. Fabián, de igual manera, muchísimas gracias. A ustedes, pues, muy buena noche. Gracias, buenas noches.